Hola, buenas tardes, queridos. Espero que estén muy bien con su tecito ahí en manito, escuchando el podcast. Hoy día tenemos a una invitada muy especial que la vamos a nombrar un ratito más, pero primero vamos a saludar a Cameron. ¿Cómo estás, Cameron? Hola Tania, bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien aquí. Bueno, sigo sin estar en mi casa, pero vamos bien. De fuga ahí. Sí, obvio, todo el rato. Aprovechar antes que lleguen las cuarentenas. O en todo caso. La situación está complicada. Yo estoy a cuarentena hace como una semana. No, qué bajito. Yo estoy en mi comuna, está en fase 2, pero en la comuna que estoy ahora pasa cuarentena el jueves. Hoy una lata. Sí, pero bueno, hay muchos factores por ahí que dicen por qué vuelven los niños al colegio también, pues. Ya, hoy día, Cameron, siguiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, veremos otra rama más del feminismo que involucra a las personas LGBT y comparte el principio unificador de que el género es un constructo social patriarcal. Este feminismo se llama transfeminismo y para eso tenemos nuestra invitada Cris, que nos informará mucho más al respecto, más que nosotros, obviamente. ¿Cómo estás, Cris? Hola Tania, hola Cameron, ¿cómo están? Muy bien, ¿Con sus gracias. tecitos o no? Yo estoy Sí, con mi con lo que... Sí, tecito, siempre. con mi Qué tacita linda. de perrito. Tiene una tacita de perrito, café con blanquito, por si acaso para que le imagine. Cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas antes de empezar con lo demás. Bueno, em, primero que nada una cosa como bien como creo que es súper importante a todo esto. Yo como que cada vez que me presento, yo digo, bueno, mi nombre es Cris Córdoba Durán. Y se me ha hecho costumbre ya en el fondo mencionar como los dos apellidos porque, bueno, como que tendemos como inevitablemente en esta cultura también a cortar el apellido y al dejar al final solamente el apellido paterno, ¿no? Entonces, sí, puede ser más largo o sonar como más como formal o qué, pero como que se me ha hecho costumbre como desde mediados del año pasado, es como decir, ya, no, en verdad, como que tengo que poner los dos apellidos y si me los acortan, yo digo, no me lo acortes, así póngame el otro apellido también porque hay que honrar a esos dos lados de la familia, ¿no? Y especialmente en un mes de la mujer, como nos vamos a estar poniendo ese otro apellido, ¿no? El Exacto. que, el que fue heredado de nuestras madres. Así que bueno, soy Cris Córdoba Durán. Actualmente, bueno, coordino el área de educación de OT de Chile. Soy activista por los derechos de las personas trans, por personas no binarias, también me he metido en temas de sexualidad en general, de diversidad de género. Eh, He trabajado también ahora, hace poquito, estoy haciendo un diplomado de educación sexual integral, así que, como digamos, como ampliamente, como trabajando como en, en esto. Soy una persona que me parece que soy transfeminista, ya les voy a decir como por qué lo enuncio de esa forma. Soy también licenciada en ciencias, con mención en biología. Y bueno, también me he dedicado gran parte de mi vida al arte también. De hecho, esa es como la faceta como que no todos conocen, pero que ha estado ahí como desde hace más tiempo. Eso es como, en general, como yo creo. Me gustan muchas cosas como las estrellas, subir montañas, estudiar historia, estudiar ciencia, los monitos animados, mucho. Una serie de otras cosas más que podría estar mucho rato enumerando, pero eso soy más o menos yo como para presentarme a quienes nos están escuchando en el Ya, podcast. genial, genial. Me encantó tu presentación y que dijeras como cositas que te gustan así como tan mínimas que las ve algunas personas, pero que son tan bonitas como las estrellas, no sé, mirar el cielo y cosas así. Como que siento que habla mucho de la personalidad de la persona y para mí es algo muy bonito. Sí, además son como cosas que se les baja mucho el perfil. Como que siempre en los online se pierde como todo ese detalle, siento yo. Ujú. Empecemos con la primera pregunta, que es un poco obvia, pero ¿qué es el transfeminismo, Chris? A ver, yo les voy a ir devolviendo preguntas como para que Obvio. probablemente igual les gusta todo como leyendo un poco, pero ¿qué es lo que creen ustedes que la gente, o ustedes, bueno, si ustedes sienten que no saben del transfeminismo, o qué creen que la gente
usualmente piensa cuando alguien dice transfeminismo? Oh, yo creo, así como irse como muy a la palabra, podría ser como mujeres trans en el feminismo. Exacto, ¿verdad? Esa es como la idea, como que es una de las ideas más frecuentes, que es como el feminismo, pero como de las personas trans, ¿ya? Ajá. Igual da una sensación como de un feminismo como paralelo, como un feminismo que es exclusivo como de las personas trans, ¿no? En este caso más específico de las mujeres trans. Pero la verdad es que no es tan así, ¿verdad? Además, como que, de hecho, el transfeminismo, como que va, como les voy a contar, tiene como un significado mucho más profundo y no se refiere necesariamente como a la vivencia trans, pero sí en su historia, que les voy a pasar a contar, ligada al movimiento trans. Esto lo he ido como también aprendiendo como hace poquito, porque a mí me gusta la historia, entonces estaba como también ahí metiendo la cuchara para ver cómo se origina también todo esto. Entonces, de lo que tengo entendido, el transfeminismo nace como más o menos el 2000, o el concepto del transfeminismo más o menos como el 2009, en España, ¿ya? En España en esos tiempos empieza también a gestarse un movimiento que se vuelve muy importante también a nivel como global después, que es el movimiento en contra de la despatologización de las identidades trans. Para quienes nos están escuchando y no saben a qué se refiere, la despatologización en el fondo es movimiento por no considerar a la realidad trans, a las experiencias trans, como algo patológico, sino en el fondo como algo como más, una dimensión más de la diversidad humana, ¿no? Entonces este movimiento de la despatologización nace, ¿verdad? Está ahí en España, se va volviendo como fuerte, y claramente que también es una cosa que ustedes dicen, bueno, y, y ahora, claro, nos parece tan obvio como hablar de la despatologización, pero en verdad, en algún tiempo no era tan obvio. ¿Por qué? Porque recuerden de que, por lo menos en algunos países de Europa, aquí claramente no, el acceso que tenían las personas trans potencial a salud, a cirugías, a hormonas, estaba mediado en el fondo de alguna forma por este diagnóstico. Entonces muchas organizaciones trans decían, bueno, es como un precio que tenemos que pagar, ¿no? Para poder acceder a este tema de la salud. Entonces eventualmente este grupo, ¿verdad? Los otros grupos dicen, oye, en verdad, como que aquí, como que ya basta, o sea, aquí estamos como en el fondo siempre teniendo como que transar como una dignidad propia, como por esto de teóricamente acceder, o sea, me tengo que además vestir muy mujer y me tengo que vestir o vestir muy hombre para poder que el médico me diga, sí, 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 mira qué hombre eres, sí, mira qué mujer eres en verdad, entonces sí, te voy a dar las hormonas y la tontera. Entonces como una especie de rebelión en contra de esta como norma médica, esta normalización, esta como condición para la existencia de ser como validado como por la medicina, es que las personas trans de este movimiento dicen, no, ya basta, vamos por la despatologización. Y a medida que empiezan a articular sus discursos, se van a dar dando cuenta de que tiene como cosas muy similares al discurso feminista, porque empiezan a decir, nosotros nos reivindicamos como cuerpos que desean, como cuerpos que existen, con cuerpos que desean, no necesitamos ser como controlados como por la medicina, no necesitamos ser de alguna forma vigilados, controlados o que nos limiten. En el fondo, esta expresión, estas posibilidades de deseo en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y eso empezaba a sonar muy similar un poco a varias cosas en el discurso feminista, ¿no? Porque el feminismo tiene esto también como de reivindicar el deseo, ¿verdad? El cuerpo. Yo, ¿verdad? Una persona que se define como mujer, ¿verdad? Es decir, como tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, ¿verdad? Sin como que me vengan a imponer de afuera. Lo mismo con las normas, lo mismo con mis deseos, ¿verdad? Cómo puedo expresarlos y vivirlos más allá de las normas de género que existen en la sociedad. Así entonces empieza a ocurrir como que estos grupos trans
empiezan a preguntarse, bueno, ¿y las personas trans son feministas? Porque como que, ¿dónde está el feminismo? ¿Incluye lo trans? ¿No incluye lo trans? Y al mismo tiempo como que eso invitaron eventualmente a otros grupos ya más feministas como justamente a entrar a ese diálogo y hacer esa pregunta. Es como, si es que vemos que estos cuerpos también de alguna forma están sujetos a la tiranía del cis heteropatriarcado, ¿verdad? Que les dice cómo deben ser, de que al final, si es que transgreden el género, también son castigados. Vemos que hay una raíz común entonces en nuestras luchas, en la lucha del feminismo y en la lucha trans. Y empiezan a generar cómo podemos generar estos puentes. ¿Dónde está el feminismo en lo trans? ¿O dónde está lo trans en el feminismo? Existe y ahí en esos diálogos empieza al final a aparecer, ¿verdad?, esta idea del transfeminismo, que básicamente es una invitación a ampliar los sujetos del feminismo. Es decir, no solamente los sujetos del feminismo son, como tradicionalmente se entienden, las mujeres cis y muchas veces las mujeres heterosexuales, sino que también otras formas de vivir la sexualidad y otras formas de identificarse, que al final del día también tienen una raíz común de opresión en este sistema cis heteropatriarcal. Como este sistema binario finalmente es el causante de todo, esa raíz común junta estas luchas y aparece, ¿verdad?, el transfeminismo como una forma de decir, bueno, vamos a incluir también en nuestra lucha, ¿verdad?, a todas aquellas personas que también al desobedecer los mandatos de género de este sistema binario terminan siendo excluidas. De esta forma, entonces, se aborda una población que, que las luchas tradicionales del feminismo no había estado muy presente o había estado completamente ausente. También el transfeminismo aprovecha de darle fuerza a las ideas de la decolonización, la lucha, por ejemplo, también como el tema de la migración y el tema del trabajo sexual. De esta forma, entonces, como que nuevamente, como cualquier otra línea del feminismo anterior, lo que busca el transfeminismo es también ampliar quiénes son sujetos como del transfeminismo, en este caso, como las personas como marginadas en lo que tiene que ver como con lo sexual, ¿ya? Esa es como en pocas palabras, bueno, en hartas palabras, mejor dicho, como una breve como historia de lo que, o sea, la breve historia que yo conozco y entiendo como del transfeminismo y cuáles son como los puntos más importantes que trata de sacar hacia adelante. Súper, hoy me sentí como en una clase, la verdad, estuvo muy bacán. Eh, para como aterrizar un poquito, entonces, ¿quiénes son parte del transfeminismo? ¿Qué personas pueden ser parte de? Es que mira, al final, ahí está donde a veces como que estas como formas de nombrar o denominar a estas como corrientes del feminismo como que tienen como esta sensación como de, o sea, a ver cómo te digo, que el problema a veces de nombrar a los feminismos como con estos prefijos genera justamente esta idea, ¿no? Esta idea que yo creo que gatilla la pregunta que me están haciendo, que es como, ¿quién puede ser transfeminista y quién no? Lo pienso y se lo ejemplifico de otra forma. Si yo digo lesbofeminista, chuta, ¿tengo que ser lesbiana para ser lesbofeminista? ¿O puede ser una persona sin ser lesbiana lesbofeminista? O afrofeminismo, por ejemplo, feminismos afro. ¿Puedo ser, o sea, ¿puedo ser afrofeminista o no puedo ser afrofeminista? ¿Por qué? Porque depende como de quién soy. Entonces yo creo que esa es un error que justamente está dado por el hecho de nombrar, porque al final, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que ha hecho históricamente estos feminismos negros, el feminismo, por ejemplo, el lesbofeminismo y ahora el transfeminismo? Lo que hacen es más bien como ampliar. Es como, por así decirlo, bueno, no sé si a ustedes les gustan los juegos de video, imagínense un juego de video en donde tú lo que compras son expansiones del juego. Todos pueden seguir jugando el mismo juego,
¿Mm? Y es el mismo juego al final, pero tú decides, ok, le vamos a poner esta expansión para ampliar en el fondo el mundo, ampliar los lugares, ampliar los personajes que podéis ocupar en este juego, en este como World of Warcraft de la sexualidad, ¿ya? En donde justamente creo que esa es yo la idea. Entonces, básicamente, ¿qué es el transfeminismo por sí solo, sin lo demás? Es como justamente eso, una expansión, así como el levofeminismo también, para mí, a ojo mío, es una expansión, son expansiones del feminismo. Entonces, en el fondo, más que decir como quién puede ser, como decirte como, por ejemplo, no, tú puedes ser, tú no puedes ser, dependiendo de tu identidad o de tu orientación. No, es como que todos pueden ser transfeministas en el sentido de la misma forma que personalmente siento de que todos pueden ser levofeministas o que todos, porque al final es que estamos incluyendo, ¿verdad?, a distintas realidades que no habían sido consideradas anteriormente como sujeto de los feminismos, como a nuestro, como a nuestro gran mundo del feminismo. Por eso entonces la respuesta corta yo tendría a decir que es que todos pueden ser transfeministas, que no necesitas tener una cierta identidad específica o no necesitas tener una orientación específica o un cuerpo específico para comulgar y decir como transfeminismo me parece adecuado, me parece una, una nueva estrategia, una nueva perspectiva, una nueva, un complemento positivo a lo que ya tenemos del feminismo antes. Oye, igual quedé como impactado con la respuesta, está como súper bien hecha, como que igual con Tania hemos como compartido el debate varias veces de que es difícil encontrar información y es difícil encontrar como el qué es, el quiénes entran, quiénes no entran, porque siempre están como esas dudas y la verdad como que concuerdo igual harto contigo de que al final es como, más allá de quién pueda o no estar, es como apoyar la idea de reivindicar los cuerpos, de acabar, entre comillas, con las ideas de género existentes, que se vayan rompiendo como los patrones, los roles, de verdad, así como me encantó como poder escucharlo, como que de verdad yo he tenido muy poco acercamiento, a pesar de como saber, pero está como súper bien, no sé, el planteamiento. Encuentro que de verdad tenemos que ir uniendo las luchas de cierta forma y más allá que separarlas, empezar a verlas también como expansiones. Claro, en ese sentido, por eso yo les decía de que, ok, creo que soy transfeminista, porque al final es como que prefiero que más allá de etiquetarme como dentro de una corriente del feminismo, o sea, lo que estoy diciendo con eso es como, hola, soy una persona que es feminista, pero que se compró esta expansión y cree que hay que unirla al feminismo, ¿no? Pero eventualmente creo también que otras expansiones que antes se han puesto han eventualmente enriquecido el feminismo y ya no necesariamente se mencionan, o sea, sí existen, porque siguen añadiéndole cosas, ¿no? Pero por ejemplo, cosas que se fueron añadiendo a los feminismos ya no, hay algunas que ya la gente no cuestiona, por ejemplo, en un minuto, eh, cuando los feminismos negros, por ejemplo, como que entraron empezaban a ganar visibilidad y influencia, eh, hasta el minuto, ¿verdad? La gente pensaba, bueno, que era el feminismo, pero la verdad es que no pensaban mucho en las mujeres afrodescendientes y en sus propios problemas. Entonces era como, sí, sí, supongo que están incluidas, pero como que no había como una profundización más allá de eso. Y cuando obviamente se integran, ya ahora, hoy en día, ¿verdad? 2000, ya nadie cuestiona que obviamente son como sujetas del feminismo y están sujetas también a lo que, a lo que esencialmente nos han entregado todas estas corrientes del feminismo distinta, que es el tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo tenemos que considerar que al ser, ¿verdad?, cuerpos que son de alguna forma castigados por este sistema binario, dependiendo de otras identidades que nos cruzan, la etnia, el concepto, la orientación sexual, el estrato socioeconómico, etcétera, generan. Eso es como el gran regalo que yo creo que se le ha ido dando al feminismo a través de todas estas corrientes, ¿no? Es pensar interseccionalmente. ¿Y qué es lo que hacemos cuando creamos una nueva corriente del feminismo? Es como aumentar como las dimensiones de la interseccionalidad que estamos
de alguna forma chequeando. Y de alguna forma también nos hace sentirnos como que estamos en la misma página, ¿no? Porque cuando empezamos de repente como a hablar como de distintas como corrientes, es como, oye, bueno, pero al final del día todos compartimos la misma terminación, ¿no? Todos somos feministas. Entonces al final, más que yo ponerme en esta vereda y mirar enfrente a las otras feministas que tienen otro sufijo, es como, otro prefijo, digo, es como, veamos los puntos comunes, ¿no? Y enunciarse también eso. Sé que es importante por la visibilización, y por eso también está, por el otro lado, decir, bueno, es bueno decir también, soy transfeminista, pero al final del día, ¿verdad? Es más bien, somos feministas, ¿no? Soy feminista. Trans, lesbo, afro, etno, etcétera. Les metes todos los prefijos si quieres, y así generamos un feminismo más rico. Me gustó mucho la comparación. Bueno, es que yo soy mucho de jugar videojuegos, Cameron sabe. Eh, Eso de de verlo como una expansión. Al fin y al cabo, es otro territorio que estás abordando, otro territorio que estás conociendo. Y es muy genial porque, claro, te abre mucho más la mente y pues, tienes muchas más posibilidades para poder enriquecerte a ti y en temas de educación enriquecer a otros. Entonces, es muy genial cómo tú ves estas cosas y creo que comparto mucho con tu visión porque igual siento que el feminismo comparte mucho con esta rama del transfeminismo por el simple hecho de que eh, a las dos partes, por así decirlo, nos daña el heterosis patriarcado de una u otra forma. Entonces siento que dividirlo como así como muy tajante, por así decirlo, más que con una expansión, igual siento que nada que ver. Onda, si vamos por el mismo lado, luchemos juntos. Claro, quizás no tengamos como las mismas experiencias, pero no por eso vamos a apoyar no vamos a apoyar a la otra persona. Claro, y yo creo que ahí también es importante recordar de que no es que sean feminismos paralelos, o sea, el Ujú. feminismo es el feminismo, por ejemplo, de otra compañera, y además le añado estos otros sujetos, pero todo el resto de las otras cosas por las que ella lucha, yo también abogo. Entonces al final es como no es que como que sean dos feminismos distintos como te decía, como les decía, paralelos y independientes, sino que al final es como, no ay, bueno, ya creo que ya lo hemos dado vuelta tanto, pero es más o menos eso. Exacto, sobre todo como de la lucha principal, siento yo, que es como el poder decir, estos son nuestros cuerpos, nosotros decidimos sobre nuestros cuerpos, que es como algo súper básico, como si nos ponemos a pensar que, pucha, mujeres cis, mujeres trans, hombres cis, hombres, bueno, los hombres cis no tanto, como que ahí va más en un tema de expresión de género que otra cosa, pero que podamos ser y que simplemente podamos ser tranquilos, como que al final esa es la base, como que el patriarcado nos está afectando en que no podemos decidir por nuestras vidas, no podemos decidir por nuestros cuerpos, no podemos salir tranquilos porque constantemente se nos está bombardeando y nos exigen como ser en cierto espacio, en ser como de cierta forma asumir ciertos roles, asumir ciertos estereotipos y tener que cumplir como con todo de una forma como tan tajante que es a un nivel de incluso, por ejemplo, el que la mayoría de las disidencias o la mayoría de las mujeres en sí sientan miedo de salir a la calle también va por esto, o sea, como que es un control de roles de género a través del espacio. Como tú no perteneces a este espacio, entonces no puedes salir a la calle y te voy a reivindicar este miedo con salir a la calle porque no es tu espacio. Entonces igual es brígido como entender que detrás de todo esto existe una lucha común que es prácticamente reivindicarnos, reivindicar quiénes somos en todo sentido y poder básicamente tener los derechos más básicos que existen, que es salir a la calle, que es poder optar a trabajos, que es poder optar a salud, poder decidir por nuestros cuerpos, poder decidir y mostrarnos cómo somos. Entonces igual es como fuerte que al final esa sea la lucha, como luchar por nuestros derechos básicos. Básicos, claro. Claro. Y además que al final es como, que bueno, para este sistema cualquier cosa que termine como desviándose como del modelo
como utópico termina generando como un problema. Y claramente personas que están como así como derechamente como, ok, sí, voy a tomar estos roles de género que se supone que debería estar teniendo y los voy a tirar por el tacho totalmente. Es que, claro que es como una afrenta grande a eso. O sea, si ya se le castiga, en el pasado por lo menos se castigaba, por ejemplo, a las mujeres por osar creer que tenían igualdad en el derecho a voto y a ser ciudadana, rompiendo así en el fondo un esquema de género que había. ¿Cómo no se nos va a tirar la sociedad a nosotros también en contra cuando estamos como, no solamente como transgrediendo los roles del género que supuestamente tenemos, sino que estamos diciendo, ¿sabes qué? Este ni siquiera es mi género. Yo tengo otro género distinto o no tengo ningún género. Entonces, o sea, es como ya, como tomar el papel que nos pasaron de instrucciones, arrugarlo y tirárselo en la cara. Entonces, claramente que hay toda una respuesta en contra nosotros y eso es lo que nos tiene también en situaciones como tan precarias y con tanta dificultad de acceso a tanta, a como a tantos servicios, a vivir en el fondo, a poder tener las mismas oportunidades como que los demás, ¿no? Así que yo creo que igual, no sé, yo sé que hay gente que no piensa como yo en esto, pero yo creo que, que al final como que todos somos como sujetos del feminismo porque eventualmente lo que el feminismo logró entender y problematizar en esta sociedad es que el género, ¿verdad? Este sistema de género generan desigualdades, generan también obligaciones a las personas, a los géneros. Y esas obligaciones eh, eventualmente terminan como enfermando a muchas personas o haciéndoles mal o limitando sus posibilidades. Yo sueño con un día en donde eventualmente como que podamos verlo así, entenderlo así. Yo sé que hoy en día claramente hay que focalizarse en quienes este sistema ha castigado más, pero ciertamente que a los hombres también a la masculinidad también hay ciertos castigos que se le ha dado. O sea, hay otras cosas que también sufren, y por ejemplo, expectativa de valentía, expectativa de fuerza física y emocional, expectativa de proveer, una serie de expectativas en el fondo de que creo que el feminismo eventualmente, no sé qué nombre vaya a tener ese feminismo, tiene que abordarlo también. Porque al final, no solamente construyendo derechos y avanzando, como para nivelar el fondo, para nivelar, o sea, si tú quieres nivelar dos cosas, tienes dos opciones, como, ok, podéis como tratar de modificar un lado, pero para realmente balancear esto hay que modificar ambos lados, ¿no? Hay como que romper las estructuras que generan opresión a este lado, al lado masculino, y también al mismo tiempo romper las estructuras que generan opresión al lado femenino, porque también se interconectan y se comunican entre ellas. Bueno, ahí me estoy saliendo del tema, quizás ya no estoy hablando de transfeminismo, no sé qué nombre podrá tener eventualmente eso, pero disculpe, quería como que me dio ganas de hacer esa mención. No, pero tranqui, tranqui. Yo creo que también comparto eso contigo, que siento que igual el patriarcado como que nos afecta a todos de cierta manera, a todos los géneros, incluso llegando al punto de al género no binario, gente le llega a decir como, pero no te ves tan neutro o tan neutre. Y es como, ¿y qué supuestamente tengo que ser para ser género no binario? ¿Cachai? Incluso a mí me ha pasado que es como, ya, pero tú eres demasiado como femenina para ser no binaria. Y es como, y cómo, explícame tu concepto de no binaria para ver si encajo o no, y si no encajo me Y no, a vale mí también verga. me ha pasado también porque es como, ok, no, pero Chris, ni siquiera me conocían así una vez, me acuerdo que alguien llegó y me contó, no, sí, es como que estas chiquillas como que no les gustaba y no les caí bien porque como que eres muy binaria, una cosa, y es como que ni siquiera me conocían, no habíamos hablado nunca, y era como,
Como no, pues es como crisis binaria. Ok, quizás tenga una expresión que puede ser más femenina en general, pero al final del día, o da la identidad por dentro, pues, ¿no? No, Claro. no es como una cosa... Y si vamos a romper que un género tiene que tener ciertas cosas y el otro género ciertas otras cosas, ¿por qué exigirle como al género no binario ser neutre? Totalmente. Claro, pues, No por ejemplo, mi género nace de mujer y como que me han llegado a decir como, pero tú ya no te deberías maquillar, porque eso es de mujer. Y es como, ¿y quién ha dicho que eso es de mujer? Perdóname. claro. La sociedad lo ha dicho, pues. Occidental, moderno. Sí, pero al hecho de que me han dicho personas que han como que es como, no sé, rara la situación porque me lo han dicho personas que creen en eso de que las cosas no tienen género. Pero si yo lo hago, es como, ¿por qué tú? No sé si se entiende. Claro. Es como que, no sé, por el fondo la gente piensa de que si lo binario es 0 y 1, entonces no binario es como ir más allá del binario, es como ir más allá del 0 y el 1, no es como 1,5. O Ujú. sea, no es 0,5, mejor dicho. Que eso es lo como de repente, no binario igual a 0,5. Y es como, no, pues no binario significa salir como de la dicotomía, no, no necesariamente estar al medio de la dicotomía, ¿no? Exacto. Otra cosa que te queríamos preguntar, ¿cómo ves la relación del feminismo actual, por así decirlo, y el ser trans? Ya, hay una brecha que justamente en la palabra transfeminista ayuda a, a, a como a rellenar, por así decirlo, esta zanja, esta distancia. Porque la mayoría de las personas, o sea, muchas personas trans, o yo diría quizás la mayoría de las personas trans, no sienten que el feminismo es algo como que les compete, como, o que una vez que transitan, como que ya no les compete. O sea, si yo soy, por ejemplo, una persona transmasculina, ¿verdad? Una persona no binaria, y como que, ok, ya transito entonces no sé, pues ahora soy hombre trans. Chuta, entonces ya no puedo ser feminista, ¿por qué? Porque ya no soy, comillas, mujer, ¿ah? O al revés. Entonces, la mayoría de las personas trans se sienten como lejanas a la idea del feminismo. No sienten que pueden ser parte del feminismo. No lo sienten como algo que potencialmente puede ser propio. Entonces, y bueno, y eso también es porque tampoco el feminismo había dado, hasta si no que surgen estos conceptos, no había dado señales tampoco de hablar como de estas realidades. Es como que no sepo, a ver, ¿cómo les digo? Es como, no sé, pues como una fiesta a la cual como que, chuta, no querís ir porque no sabéis si estáis invitado o no, pues. Entonces, bueno, te quedas ahí, ¿verdad? Quizás te gustaría estar ahí, quizás te da lo mismo la fiesta, pero si nunca hacen mención a de que en esta fiesta se permite entrar a tal persona, o esta fiesta, ¿verdad? Queremos que esté tantite en la fiesta. ¿Cómo me voy a sentir yo entonces como segura y decir, ya, ese es un espacio en donde yo soy bienvenida? Entonces, como ante la ausencia de señales que a las personas trans le pudieran decir, eres una persona que puede ser bienvenida dentro de esto, entonces las personas trans no estaban cercanas. Y yo me atrevería a decir que hoy en día incluso tampoco están cercanas. Sí, claramente con todos los movimientos sociales que han ocurrido los últimos años, yo creo de que aún aquellas personas trans que no conocían el término transfeminismo, sí se han podido sentir como más cercanas, o sí han sentido como, chuta, y bueno, ¿y qué pasa conmigo entonces? ¿Soy yo alguien que puede ser como feminista? Si yo soy una mujer trans, por ejemplo, yo soy una sujeta del feminismo, y yo creo que, y espero, de que toda esta fuerza feminista que ha surgido en el país, o que los últimos años haya hecho cuestionarse muchas personas trans, y justamente qué pasa conmigo y el feminismo. Y a todas esas personas, la idea es que eventualmente puedan conocer este término, este transfeminismo, que justamente es
una expansión, ¿verdad?, que hace y dice, bueno, sí, ustedes también son sujetos del feminismo. Da lo mismo cuánto tiempo hayas estado en hormonas, da lo mismo hace cuánto tiempo transitaste y estás tomando testosterona, da lo mismo si tienes una identidad que quizás, ¿verdad?, no calza, pero tu expresión sigue siendo así o asá. Más allá de eso, somos cuerpos, somos identidades, somos sexualidades que son alienadas por este sistema binario sexogénero, y esa raíz común, junto con esta idea del ser cuerpos, identidades que desean y que reivindican su derecho a ese deseo y a expresarse, es lo que nos une en esta lucha común. Así entonces, para resumir, esta distancia que siento yo que hoy en día aún existe, creo que se está acortando de a poco. Pero para poder generar ese acercamiento de una forma mucho más definitiva, hay que continuar visibilizando este transfeminismo y hay que continuar, en el fondo, empoderando a las personas de distintas identidades a decirles, bueno, ustedes en el fondo también pueden ser sujetos del feminismo. Hagan el feminismo suyo. El feminismo es como el feminismo puede potencialmente ser de todos. Así que no tengan como susto a ser feministas. No le van a estar como quitando el espacio a nadie porque ustedes también son sujetos del feminismo. Como que me deja sin aliento la respuesta porque es como un tema que igual se estuvo debatiendo hace súper poco, como con el 8M, con quiénes podían participar, quiénes no, y he visto como eh, demasiada controversia y bueno, yo soy una transmasculinidad, a pesar de que no me considero un hombre trans, soy una transmasculinidad y es súper complicado, como cómo encontrar este punto de sentir que uno no pasa a llevar a sus compañeras, pero a la vez, por ejemplo, en mi caso, que no tomo hormonas, que todavía no me opero, y que además como que igual uno recibió violencia durante tantos años, como constantemente por haber sido asignado mujer, como de qué forma sigo peleando por mis derechos, de qué forma sigo peleando por lo que viví, si al final constantemente están diciendo como, no, ustedes no, no de parte del transfeminismo en sí, pero sí como en una sociedad que invisibiliza mucho. Entonces, igual he estado en muchos grupos de hombres trans que dicen así como, pucha, no sé qué hacer, no sé dónde quepo, porque por una parte me siguen socializando mujer, porque a muchos les pasa, pero por otra constantemente están diciendo, no, es que tú eres hombre, es que tú fuera, es que tú como hombre quedas fuera. Y están como al medio, como la gran parte de la sociedad me ve como mujer, otra parte me ve como una vulva andante y otra parte me está rechazando porque soy hombre. ¿Y qué hago? Y es como un tema súper fuerte porque al final te sentís como que no encajáis en ninguna parte, po. Como al final, pucha, necesito luchar por mis derechos, pero no sé cómo, no sé cómo visibilizarlo, no sé qué hacer, y estáis ahí como encasillado, como tratando de no pasar a llevar a nadie, pero a la vez tratando de buscar tu lucha personal. Entonces igual es como re interesante escuchar estos puntos de vista donde al final como que de pronto empezar ahí a ver que existe mucho más que esto, como que no es solamente la mujer y ya, sino que existen muchas vivencias que constantemente están siendo violentadas por el patriarcado y que no se tocan, Claro, que son temas y que deberían erradicarse. porque al final te das cuenta que, y yo creo que es ahí la clave, porque tú dices, o sea, somos como cuerpos y entidades, sexualidades que están siendo oprimidas como por por este patriarcado. Y este patriarcado no ve identidades, no ve conceptos, no ve, sí, no, tú eres transmasculino, no, tú eres hombre trans, no, tú eres una lesbiana muy camiona nomás, tú eres, no, a los ojos de ellos, nosotros somos lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay para esa persona que genera opresión en la calle? ¿Qué diferencia hay entre una lesbiana camiona, entre un trans masculino, entre una persona no binaria de cuerpo femenino, entre un hombre trans que está como iniciando su transición o que por su genética no se ve tan masculino?
le da lo mismo. Este opresor no ve esas diferencias que nosotros estamos como haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y mientras nosotros estamos diciendo, ay, y te incluimos a ti o no, porque ¿cuánto tiempo lleváis pensándote hombre? Y que no sé qué, pero para el opresor, para el que está allá afuera, él no ve esa diferencia. Nos mete a todos en un mismo saco. Y como consecuencia, ¡pa!, actúa. Entonces, esa opresión sigue existiendo. Sigue existiendo más allá de cómo yo me entienda y de las diferencias, perdonen ya como, lo digo como ridículas, como que nos separan en esta forma de entender. Lo mismo pasa para el otro lado. ¿Qué importa si me va a ver como travesti, como hombre que se viste de mujer, como un tipo muy femenino, como un maricón? Para ellos, todos son maricones. Todos son como básicamente un cuerpo masculino que debería ser hombre y que está transgrediendo la norma de género, ya sea en cómo se viste, ya sea en cómo se porta, cómo mueve las manos, cómo, qué palabra usa para nombrarse, le da lo mismo. Todos caen dentro del mismo saco. Entonces, cuando entendemos la violencia desde la perspectiva de quién nos violenta, nos damos cuenta que en verdad tiene mucho sentido que todas estas vivencias de las que estamos hablando, todas las vivencias que tenemos, son sujetos al final del feminismo. Porque son básicamente, a ojos en el fondo de estos, de los perpetradores de la violencia, son la misma cosa. Son la misma cosa y son básicamente ¿qué? Personas que están rompiendo las normas de género como deberían ser. Sí, de hecho me acuerdo que había un meme para el 8 de marzo que igual me daba risa, que obviamente era una burla, que decía como las TERF revisando si puedes entrar o no al feminismo y salía como una chica en una camilla como ginecológica y salía como el ginecólogo mirando. Y igual es chistoso porque, o sea, como a mí me daba risa y lo veía y decía, pucha, igual es una realidad como que nadie se va a fijar en qué tenéis, nadie se va a fijar en sí como tendrá vulva, tendrá pene, estará operado, estarán hormonas. No, al final van y te transgreden igual. O sea, es como ya, ¿está rompiendo la norma o no está rompiendo la norma? ¿Está bajo la sumisión o no? Porque al final igual hay un tema de control detrás. Y es como súper fuerte eso, como analizar el tema de control detrás que hay de, por ejemplo, no sé, a una mujer en la calle la pueden violar porque el hombre siente que tiene poder sobre ella. A una lesbiana la pueden violar porque le gusta una mujer, iba de la mano con una mujer, entonces nosotros lo vamos a corregir. Y es un tema de poder en el fondo, Claro, y con el trans pasa lo mismo, o sea, no, si nosotros lo corregimos, y al final igual hay una violencia detrás, y obviamente yo siento, y siempre lo he dicho, sobre todo con las mujeres trans y las transfeminidades, no, ni siquiera debería ser tema debatible que puedan asistir al Día de la Mujer, o sea, son feminidades igual, les afecta igual. Nunca alguien se va a detener y va a decir, oh, no le voy a violentar, porque no, la violencia la llega igual. Y de hecho es una violencia tan fuerte de que mientras, por ejemplo, muchas mujeres cis pelean porque no tienen iguales sueldos, que es una cosa fuerte, las mujeres trans están peleando porque no las maten, por poder acceder al trabajo, por poder tener un futuro laboral, por no tener, que básicamente es lo mismo que también se pelea en muchos casos, no tener que recurrir al trabajo sexual para poder sobrevivir, que igual es algo fuerte, como que es triste que al final no nos podamos apañar de forma tan clara sabiendo de que es una violencia sistemática tan fuerte y que estamos como peleando por, ay, no, es que yo soy más oprimido, es que no, yo soy más oprimido, es que tu opresión no existe, porque eso también es como algo que pasa. No, es que, por ejemplo, la opresión trans no existe. Y en realidad sí existe y estamos siendo todos oprimidos y tenemos que luchar en conjunto, como que al final de nada sirve como ir separando tanto la lucha y ir como separando tanto en los grupos y haciéndolos tan pequeños en vez de unirnos todos y pelear en conjunto por todos los derechos que deberíamos tener de por sí. Como que la lucha debería ser en conjunto y deberíamos apañarnos y deberíamos ir al final gritando por todas nuestras compañeras y compañeros que, bueno, y compañeras también, que lo necesiten, porque al final eso es lo que tenemos que hacer, como cambiar como sociedad más allá de quién recibe más o menos opresión,
sino que por tratar de acabar con la opresión en sí. Al fin y al cabo, como que terminamos separándonos nosotros mismos en vez de que en sí el patriarcado, porque de tantas luchas, como decía Cameron, de que no, yo soy más oprimida que tú, y que aquí y allá, y que yo tengo esto, tú no, y cosas así, llegan a ser peleas ridículas al punto de que nos desviamos totalmente del foco que tenemos en común. Y eso, la verdad, da mucha lata, da mucha rabia, porque también por una parte de la comunidad trans siente miedo a integrarse a ciertos espacios, volviendo un poco al tema anterior, porque no sabe qué va a pasar en ese momento. Incluso en el 8M de ahora, al principio como que se veían ya las fotitos, salieron todas muy bonitas y muy todo, pero igual nos llegaron mensajes de odio por Instagram, igual nos llegaron gritos que no pertenecíamos ahí, que no deberíamos estar ahí. Entonces igual es fuerte, o sea, ¿voy o no voy? ¿Voy a recibir insultos o no voy a recibir insultos? Es una incertidumbre igual grande, y que por mi parte, por eso mismo no fui al 8M, aunque tenía todas las ganas de ir. Exactamente, pues. Y es como, bueno, nuevamente ahí qué es lo que falta. La clave de siempre, debate, educación, porque al final, no, pues, o sea, la gente que dice esas cosas al final es como que siento que la mayoría no se han sentado a pensar o a ponerse como en los zapatos del otro, a entender como en la profundidad eh, de lo que significa como este sistema y los impactos que tiene como más allá de como de su propia nariz, ¿cachai? Así que, Napo, Hay que seguir luchando nomás para que sea todo igualitario para todos, para que tengamos los mismos derechos, que cualquier persona trans o lesbiana, gay, lo que sea, pueda acceder al mismo trabajo que alguien heterosis, que no haya más esa pelea, que no nos estén mirando raro en las calles, que no nos lleguen mensajes de odio cada no sé cuánto al día o la semana. Y hay que hacerlo juntos, hay que luchar juntos, eso. como mensaje final, quizás como que me gustaría como, no sé, pues, como invitar a, como a quienes nos están escuchando a tomar quizás las cosas que se han dicho aquí, mm, poder eventualmente tener conversaciones no a través de redes sociales, porque las redes sociales como que a veces como las con una pared, ¿no? Pero sí en persona, sobre eventualmente este cuestionamiento que estamos haciendo. ¿Quiénes son los sujetos del feminismo? ¿Qué es al final como lo que, por qué me están castigando los demás? ¿Qué es lo que está viendo el opresor en mí que me castiga, ¿no? Y ese opresor no ve estas diferencias que nosotros estamos teniendo, que estábamos mencionando, o las diferencias que algunas personas resaltan como para excluir a ciertos grupos como personas trans de, por ejemplo, el feminismo. Y ahí, por ejemplo, se me ocurre esta, esta experiencia que yo creo que va un poco de la mano de ese meme que tú mostrabas, es como, ok, ¿cuándo una persona entonces trans deja ser parte del feminismo o es parte del feminismo? Ok, caso uno, chico trans, ok, este chico trans todavía sigue vistiendo y teniendo experiencia y socializada en el fondo como mujer, pero tiene esta identidad masculina. Ok, la pura identidad masculina inmediatamente lo saca del feminismo, ya no es sujeto del feminismo, empezó su transición, pero solamente social. Todavía no se pone hormonas ni nada. Y tuvo toda esta historia de socialización femenina. ¿Sigue siendo sujeto del feminismo? 1 año de hormona. ¿Sigue siendo sujeto del feminismo? 2 años de hormona. ¿Sigue siendo? ¿Cuándo deja de ser sujeto del feminismo? ¿Cuántos años de vivir, comillas, como hombre tiene que vivir para dejar de ser sujeto del feminismo? Considerando también toda la historia de crianza que tuvo. Ahora, al revés, ¿cuántos años tiene que estar una mujer trans viviendo como mujer trans para ser considerada sujeta al feminismo? Ah, es que dicen, es que nació con privilegios masculinos y vivió con privilegios masculinos en su infancia. Ok,
¿ya? Y si transicionó temprano, por ejemplo, no sé, pues que a los 10 años, o es uno de estos niños trans que tiene la suerte de tener apoyo de sus papás. A los 5 años, ¿verdad? 6 años ya está en el fondo viviendo su género sentido. Esa persona va a ser sujeta al feminismo pese a que tenga cuerpo masculino y va a ser socializada como mujer. Entonces al final es como que podéis poner muchos casos en donde te das cuenta que todo es tan continuo que no tiene ningún sentido. Incluso un hombre trans que transicionó muy temprano, pero que conserva su útero, podría embarazarse, por ejemplo. Entonces al final es tan ridículo como en tratar de definir, ok, esto sí y esto no son sujetos del feminismo porque, no sé, que cuando expones todas estas realidades potenciales, te van a decir cosas distintas todo el rato. Porque al final no es, al final, siento yo, o sea, al final hay como una transfobia no consciente, un poco, creo yo, en este tipo de cosas. Y discusiones como esas podrían eventualmente ayudar a conversar con una persona que quizás no está tan de acuerdo, no está tan informada y poder eventualmente hacerle pensar o repensar acerca de quiénes realmente son los sujetos del feminismo y víctimas de este sistema que nos oprime. Exacto. Como tengo una amiga que siempre dice, la teoría es súper bonita, pero ¿y la práctica? ¿Dónde queda la práctica? ¿Dónde queda como la sororidad en cancha? Como que la teoría siempre está como súper idealizada en contexto, pero ¿y qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa en las calles? ¿Qué pasa con nuestras compañeras? Como en el momento en que te ponía a pelear, como por ejemplo, si una mujer trans pertenece o no, no te estás dando cuenta que estáis dejando de lado la sororidad, que estáis invalidando sus vivencias, que estáis invalidando como su sufrimiento, su opresión, como todo lo que ha tenido que vivir. Entonces igual es como fuerte. O igual está súper interesante. Yo creo que para ir cerrando, porque igual estamos como en el tiempo, Uh-huh. eh, quizá como que comentaras un poco cuál crees que es como dentro de lo que es lo trans principalmente, para que igual vayamos informando un poco, lo principal que deberíamos estar peleando ahora o algún tema relevante que haya que tocar y quizá también mencionar un poco cómo nos afecta el machismo, como directamente, como asociándolo al feminismo. Ya, es lo del machismo es fácil y yo creo que eventualmente es como un poco lo que hemos estado como conversando todo este rato, ¿no? De alguna forma, como que el machismo espera que las mujeres o que a sus ojos las personas con vulva se comporten de cierta forma, tengan cierto deseo y, ¿verdad?, tengan como de alguna forma esta sumisión. Si estas personas dejan o salen de este esquema de sumisión o rompen los roles de género, claramente el machismo va a reaccionar. ¿Y por qué? Porque dice, ustedes están en una posición de sumisión, entonces como consecuencia deben mantenerse ahí abajo. ¿Qué es lo que pasa para el otro lado? Si el machismo ve a una persona de cuerpo masculino que adopta una identidad femenina, dice, ok, adoptaste identidad femenina o adoptas roles femeninos, entonces eso significa que ahora entras en una posición de sumisión. Como consecuencia, te voy a tratar como tal. Entonces, al final, es como es el mismo efecto, ¿verdad? O sea, es la misma dinámica, pero que reacciona de forma levemente distinta para ambos lados. Pero al final es eso, como lo que tú decías, un tema de poder, ¿no? Y debe mantener ese poder. Y ese poder, ¿verdad?, implica la sumisión de lo femenino al final. Ya sea porque tienes un cuerpo femenino y deberías ser femenina, o, ok, si te portas femenina, entonces, ¡pam!, te voy a reducir a esta categoría de menos privilegio de su visión que yo tengo en mi imaginario, que es lo femenino. Y ahí sería como nos afecta como a todos quienes se rompen esos roles, ¿no? Ahora, por el otro lado, ¿cuál es la lucha quizás principal para personas trans? Yo no sé, yo no creo que haya una lucha principal. Porque que hay una lucha principal es como cuando, no sé, pues, el movimiento LGTB decía años antes, ¿verdad?, que
la lucha más importante era el acuerdo de unión civil o el matrimonio, ¿verdad?, homosexual, y en verdad, ok, es como, ok, es la lucha más importante, pero ¿para quiénes? ¿No? Entonces, en el fondo, no creo que haya una lucha más importante en ese sentido, siguiendo esa misma línea como con lo trans. Hay quizás luchas que están más visibles, que tienen más apoyos institucionales, o que de alguna forma como que son más visibles de una forma o de otra. Pero no sé si podría decir que es lo más importante. Ahora, siguiendo en ese lado, ¿cuáles son las que están más visibles en este momento? O que primera, obviamente, está, no sé, hay un tema de que la ley de identidad de género no quedó como tal cual como se quería, en el sentido de que no incluye, por ejemplo, nada que tenga que ver con salud. Entonces, hay una lucha que, por ejemplo, luchar por una ley trans integral. Hay otra lucha importante que es la lucha de más tirada específicamente para el sector de salud, y que se está haciendo de hecho una campaña ahora que es como salud trans para Chile. Entonces, como tema de la salud, ¿verdad?, importante también. Otra lucha que es constante e importante son las luchas que tienen que ver con la violencia. Toda la violencia que se ejerce, que termina con crímenes de odio, ¿verdad? Históricamente, en gran cantidad, las personas trans, como de expresión femenina, trans, travesti, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Transfemenina, no binarias, personas gay, pero que son más femeninas, etcétera. Pero también últimamente aquellas personas que también caen dentro del espectro como transmasculino. Entonces, al final, la violencia, que también es un tema importante, otra lucha importante. Y la otra lucha importante que yo creo que puede estar también ahí es como encontrar la forma de adoptar más fuerza para enfrentar como todos los grupos antiderechos que van aumentando su influencia en la sociedad, pese a de que siguen siendo como grupos pequeños, pero tienen más influencia y más llegada. Entonces, hay tantas luchas en el fondo, y dado como lo que decía antes, la importancia no es como depende de quién esté hablando, ¿no? Así que todos los frentes, yo diría, son frentes. Sí hay algunos frentes que en este minuto son más visibles que otros, pero la lucha está ocurriendo en todas partes. Desde en la casa de una persona trans que está saliendo del closet y le están echando sus papás, hasta la compañera que no tiene acceso a hormonas o que quiere hacerse una cirugía y no puede, o la compañera o compañera que está siendo víctima de violencia, de golpiza y de crímenes de odio en otras partes. Entonces, todas son las luchas, todos son los frentes, algunos más visibles que otros solamente. Hoy, gracias, Cris. En realidad estuvo súper. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por la información. Por lo menos a mí, de verdad, me iluminó un montón. Quedé con miles de pensamientos dando vueltas en la cabeza como para poder reflexionar después. Así que, de verdad, un gusto haberte tenido hoy día. Yo al menos me sentí en una clase. Me sentí de verdad como en una clase. Y para mí las clases son bacanas. Y más cuando son temas así, como que me llama mucho la atención que partiera como la historia del transfeminismo, ya que también soy bastante partidaria de la historia. Quiero ser profe de historia incluso más adelante. Así que, no sé, me encantó tenerte como invitada e invitada. De verdad, muchas gracias por Nada, aceptar. pues muchas gracias a ustedes también, en verdad, aunque de repente siento, pienso así como, hoy no, como ya otra cosa más, como a la que me comprometí, pero son todas como instancias que siempre cuando termino, la instancia es como, ¡ay, qué bacán que estuve aquí! Qué bacán en el fondo también compartir todas estas cosas y poder dialogar, porque también, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero creo que hablar es tan importante por muchas razones, no solamente por visibilizar, sino que porque también ayuda como a ordenar las propias ideas, ¿no? Así que espero que también en esta discusión, en esta conversación, también varias piecitas ahí que estaban medias como desencajadas hayan hecho el clic, tanto en quienes nos están escuchando
como en nosotros que hemos estado aquí llevando a cabo esta conversación. Muchas gracias, Chris. De verdad te pasaste. Y por lo menos a mí me hizo clic muchas cosas, así que está la raja. Y bueno, para ir cerrando el capítulo, como que a quienes nos escuchan les dejamos invitados a la próxima semana. Vamos a tener un tema mucho más liviano, vamos a recomendar películas, vamos a recomendar series. Así que de verdad, gracias por escucharnos. Espero que les guste el capítulo de hoy. Chris es un excelente invitado, así que le invitamos a que también puedan ir a seguirle en redes si es que pueden, o seguir su trayecto. Muchas gracias, Cameron. Muchas gracias, Tania, por el espacio nuevamente, entonces. Y eso, a nuestros radio escuchas, podcast escuchas, que tengan una bonita semana. Sigan la lucha, cuídense y cuídense mutuamente. Recuerden, la gente como que habla hoy en día mucho de autocuidado, pero se olvidan de que quizás igual lo más importante del autocuidado es el cuidado mutuo. Así que a cuidarse todos y seguir las luchas. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y tomen agüita. Chao, chao.